que se incorporen a esta mesa. Esta siguiente mesa versará sobre las herramientas del Observatorio de Accesibilidad Web. Se va a hablar de las iteraciones que ha hecho el observatorio con los ayuntamientos, sobre la comunidad de accesibilidad, sobre el servicio de diagnóstico en línea y sobre las guías que han publicado de ayuda para entidades locales. César Cuadros es ingeniero superior en informática por la Universidad de Granada. Ingresó en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado en febrero de 2017, pero desde enero de 2016 viene trabajando en el Observatorio de Accesibilidad Web y apoyando a las tareas de transposición de la directiva. David Lubián es ingeniero técnico en Informática de Gestión, diplomado en Ciencias Empresariales y máster en Computación de altas prestaciones. Ingresó en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado en febrero de 2017 y desde entonces viene trabajando en el Observatorio de Accesibilidad Web y apoyando las tareas de transposición de la directiva. Os dejo con ellos. Pues después de contaros qué es la directiva, lo que queremos contaros es lo que ya veníamos haciendo en el Estado y que, por supuesto, seguiremos haciendo en el futuro, probablemente pues mucho más ampliado para apoyar no solamente a la implantación en el ámbito estatal, sino también pues, a todas las administraciones públicas. Esa es la iniciativa del Observatorio de Accesibilidad Web. Si echamos la vista atrás, podemos irnos a casi 9 años, irnos al 2009, han pasado ya unos cuantos años desde entonces. Como os decía, el Real Decreto 1494 decía que el 31 de diciembre del 2008 todos los sitios web de las administraciones públicas deberían de ser accesibles. Llega el 2009 y ¿por qué ponemos en marcha el Observatorio de Accesibilidad? ¿Cuál era nuestro objetivo? Medir. Bueno, colateralmente. Nuestro objetivo realmente para poner en marcha esta iniciativa era porque queríamos ayudar a las administraciones públicas a mejorar la accesibilidad de sus sitios web. Éramos conscientes de que la situación era, dejémoslo en deficiente, y sabíamos que se necesitaba un apoyo desde los diferentes ámbitos de las administraciones públicas para ayudar a ese cumplimiento. De ahí que lanzáramos y pusiéramos en marcha esta iniciativa. Nuestro objetivo, ya digo, que siempre con esta iniciativa fue ayudar, intentar diseñar un proceso en el que con las diferentes herramientas que pusiéramos a disposición sirviera de ayuda a todo el que tenía que trabajar en la accesibilidad. Como os decía, lo lanzamos en 2009, en principio con las WCAG 1.0, desde febrero del 2015 con las WCAG 2.0, y desde entonces pues, hemos ido haciendo diferentes trabajos en las diferentes épocas. Por un lado, efectivamente, hacíamos una medición, un estudio periódico, para saber cuál era la situación general. Queríamos saber si con la medida que estábamos implantando se iba consiguiendo algo o no íbamos consiguiendo absolutamente nada, para tener una estimación de cuál era la situación. Pero nuestro objetivo no era solamente medir, sino que lo que queríamos era medir y al mismo tiempo informar a todos los actores sobre la situación en la que se encontraban, de modo que ellos vieran cuál era la situación y que a partir de ahí pudieran tomar sus decisiones sobre cómo mejorar. Eso solamente era posible si, además de medir, que midamos una vez al año, 2 veces al año, en función más o menos hemos estado midiendo unas 2 veces al año y en algún periodo una vez al año. Eso solo es posible si damos alguna herramienta adicional. La herramienta adicional que dábamos y que seguimos dando es el servicio online de diagnóstico de la accesibilidad, que realiza el mismo estudio que el observatorio, lo único que solicitado a demanda, de modo que, de ese modo, cada institución, según iba progresando, según iba mejorando, según iba haciendo cambios o simplemente para vigilancia periódica, podía conectarse, ver con esa herramienta cuál era su evolución, ver el detalle de los errores. En algunos de ellos incluso se encuentran sugerencias sobre cómo resolver esos problemas que tienen en su portal y a partir de ahí intentar implantar un ciclo de mejora continua. Aunque existe muchísima documentación de referencia sobre el ámbito de la accesibilidad, especialmente la que genera el World3C y la iniciativa de accesibilidad web, sí considerábamos necesario pues, hacer algunos extractos de
temáticas en concreto que pensábamos que en las administraciones públicas se necesitaban clarificar más o prestar una ayuda adicional. Por esa razón empezamos a generar guías de referencia para algunas de las temáticas que pensábamos que bueno, pues había más documentación dispersa y nos interesaba concentrarla en algunos materiales de ayuda para las diferentes administraciones públicas. Y, por supuesto, la comunidad de accesibilidad como punto de encuentro. Todas estas herramientas os las contaremos un poco más detalladamente a lo largo de la presentación con la colaboración de David y de César. La primera parte que os voy a contar yo es la parte de los estudios periódicos del Observatorio de Accesibilidad. Para que lo sepáis, los que no lo sabéis, o esa sería la primera pregunta. ¿Quiénes de vosotros habéis recibido alguna vez un informe del observatorio? Pocos. ¿Quiénes de vosotros sois capital de provincia? Bueno, por lo menos vamos coincidiendo en la estadística, no vamos mal, dentro de lo malo no vamos mal. ¿Y segundo ayuntamiento de la provincia? ¿Segundo ayuntamiento en población de la provincia? Pues los segundos ayuntamientos también deberíais de estar recibiendo los informes. Con lo cual, por algún lado se nos están quedando perdidos. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo en diferentes casuísticas, que por la razón que sea no llega a la persona que realmente le tendría que llegar en el ayuntamiento. Pues se tira de llamadas, teléfonos de contactos que nos dan, mientras no nos responda la cuenta de correo que rechaza el correo, consideramos que ha llegado a quien nos habían dicho que había llegado. Por lo tanto, conseguir establecer esa red de contactos y que llegue a todas las personas a las que les debe de llegar es una de las tareas que aún tenemos pendiente, que se va progresando, pero que aún tenemos pendiente. En el ámbito de entidades locales, ¿a quiénes estamos mirando? Unos 200 portales aproximadamente, 4 por cada provincia. La Diputación, la capital, el segundo ayuntamiento de más población de la provincia y un ayuntamiento aleatorio de tamaño medio, de alrededor de unos 3.000 habitantes, ¿vale? Para ver un poco cuál sería la casuística en ese segmento. Más o menos, como os decía, analizamos unas 2 veces al año y unas 33 páginas de cada portal. ¿Cómo se evalúa? Con una metodología pública que se define en grupos de trabajo con AGE, con comunidades autónomas, en las que también participa la FEN a través de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, de modo que hemos conseguido que todos los actores pues, se pongan de acuerdo en cómo vamos a realizar esas mediciones. En cualquier caso, esta metodología sí que tenéis que tener presente que es totalmente automática, ¿vale? No se hace ninguna verificación de accesibilidad manual y, por lo tanto, es simplemente estimativa, asignándosele una puntuación y un nivel de accesibilidad. No es una auditoría de accesibilidad, ni mide todos los requisitos de accesibilidad que debemos de cumplir y solamente los mide desde el punto de vista automático. Es decir, los informes es una información, lo que detecta como que está mal suele estar mal, salvo error en la herramienta que si se nos reporta corregimos. Encantados de que se nos reporte cualquier cuestión que se encuentre en la herramienta para corregirla, pero no es una auditoría de accesibilidad, no es un sustituto de que haya que revisar en cada entidad todo el resto de requisitos de accesibilidad que tiene que cumplir el sitio web. ¿Y se ha conseguido algo? Pues sí. Simplemente un ejemplo, pues en el último año el 50% de los portales analizados han mejorado su accesibilidad. No quiero decir que hayan pegado un gran salto en puntuación, pero sí han ido dando pequeños progresos, pequeños avances que van consiguiendo que suban para arriba. Sin embargo, en entidades locales nos cuesta, como os decía. En el primer caso, porque a veces nos falla la red de contactos. Y en otros, pues porque el ámbito local es tan variopinto, pues que por diversas razones pues a lo mejor no se ha atendido. En entidades locales solo el 25%, por lo tanto la estadística baja bastante. Aunque por lo menos en la última parece que sí que se está moviendo el ámbito local y yo creo que vamos a conseguir. Para que lo veáis, esta es la situación del ámbito local en España, de lo que estamos midiendo. Comparado la de noviembre del 2017 en mayo del 2018. Solo el 20,3%
de los sitios web del sector público estatal que estamos midiendo, y solamente medimos 200 en el ámbito de las entidades locales, cumplen los requisitos que hoy por hoy nos pide nuestra legislación y que a partir de septiembre nos pedirá la Directiva de Accesibilidad Web. La cifra es baja. Y estoy contenta porque en las últimas mediciones, con cada medición ha ido pegando una pequeña subidita y se nota que a los que al final les va llegando el informe, creo que sí que se van moviendo. Pero como veis, tenemos un importante camino por delante para conseguir cumplir la legislación que tenemos entre manos. Por segmentos, pues ya veis un poco también la situación. ¿Quiénes son los que suelen estar mejor? La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital, que son los que suelen tener más recursos y que poco a poco se ve cómo se van moviendo mucho más. Y el caso más sorprendente para mí es el de los municipios más poblados, el segundo municipio más poblado de la capital de provincia. ¿Hay tanta diferencia en cuanto a recursos entre el segundo municipio más poblado y la capital de provincia? En algunas comunidades autónomas probablemente sí, puede ser que la capital de provincia sea muy grande y el segundo pegue un bajón de población tremendo, pero en muchísimas otras provincias mucho más pobladas no hay esa diferencia. ¿Hay tanta diferencia entre, ya que estamos en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y cuál es el segundo? ¿Alcobendas pudiera ser? Virginia, ¿tú no te lo sabes cuál es el segundo? ¿Así ahora de memoria? Getafe puede ser. Estamos hablando de municipios en el que en muchísimos casos tienen muchísima más población que muchísimas de las capitales de provincia. En el caso, por ejemplo, de Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, o sea, los grandes focos de población, se nota ese efecto. Esos segundos municipios no tienen o deberían de tener suficientes recursos. Sin embargo, es los que nos está costando que se muevan más. Aunque por fin también en la última se ha conseguido un poquito de movimiento y luego en la parte final de la exposición, en la que participarán también desde diferentes entidades, tenemos dos ejemplos de entidades locales de estas segundas de población que han conseguido mejorar sus resultados y tener mejores resultados. Y sorprendentemente los pequeñitos pues poco a poco también van despegando, probablemente por el efecto de las diputaciones que les están prestando servicio y que están trabajando con ellas. Pero aún así veis que por desgracia el rojo es el predominante. Algunos ejemplos. Estos simplemente son los resultados de esta última iteración. Hemos sacado solamente los 20 primeros, todos mezclados. Pues esta es la situación. Diferencias de tamaño, de recursos. Diputación de Teruel, pero sí es súper pequeñita. O sea, la Diputación de Teruel, comparada con la Diputación de Castellón, por población, pues no es lo que... El mensaje que quiero transmitiros es que no es solo una cuestión de recursos, que en algunos casos efectivamente será por recursos, pero en muchos otros no es una cuestión de recursos, es una cuestión de concienciación, en el que ayuntamientos no muy grandes, sin embargo, sí pueden estar especialmente concienciados con este tema y sí están cumpliendo lo que se nos exige cumplir en España. Y para que veáis también la diferencia, AGE comparada con comunidades autónomas y entidades locales. La gráfica de la derecha es la situación global. AGE 60%, entidades locales 20%. Y si ya comparamos los principales ministeriales con las capitales de provincia y con los principales de comunidades autónomas, 78 AGE, 28 entidades locales. O sea, nos queda todavía mucho para avanzar en el ámbito de las entidades locales, con la dificultad totalmente reconocida de la dispersión
que implica en España el tema de las entidades locales. Estamos hablando de 8.000 entidades locales, más de 8.000 entidades locales. Por lo tanto, la dispersión, pues lógicamente cuesta que en ese segmento se avance mucho más porque se tiene que atender en muchos sitios distintos. Pero yo creo, con esto, aunque las cifras no sean buenas, lo que sí quiero transmitir es, creo, un mensaje de esperanza. Esto es posible, se va evolucionando, nos va a costar esfuerzo, pero en los próximos 2 o 3 años necesitamos ponernos las pilas, porque vamos a reportar, y vamos a reportar con nombres y apellidos, y vamos a reportar a Europa con nombres y apellidos del cumplimiento. Por lo tanto, bueno, vamos a reportar lo que nos pida Europa reportar, pero Europa nos pide reportar con todos los datos de medición que hayamos realizado en el Estado español. Por lo tanto, no queda ya solamente a nuestro nivel o a lo que pensemos que hemos hecho o no hemos hecho, queda al nivel de a lo que vamos a informar a nivel europeo de lo que ha sucedido en el ámbito español. Por lo tanto, esto es algo que antes, desde luego, del primer reporte debería de haber pegado una considerable subida. Y ahora, ¿qué os ofrecemos? Y ahora, David y César lo que os van a contar es todas las herramientas que ponemos a vuestra disposición. En algunos casos va a ser pues, una pequeña introducción para que sepáis que existen y a partir de ahí indaguéis, y en otras pues, para que conozcáis un poquito, si no lo conocéis todavía, de la temática de la accesibilidad. Pero sobre todo solo un inicio de presentación para que luego, por supuesto, profundicéis en vuestros puestos de trabajo. César. Bueno, como comentaba Elena, una de las patas fundamentales que tenemos dentro de la iniciativa del Observatorio de Accesibilidad pues, sería la comunidad de accesibilidad, que es un punto de encuentro en el que pretendemos pues, ayudar a las distintas administraciones públicas a que cumplan con los criterios de accesibilidad. Bueno, aquí hemos dejado la URL de acceso a ellos, también se puede hacer desde la propia portada del PAI, para que lo tengáis disponible. Luego también pondremos a vuestra disposición esta presentación por si queréis verlo algo más en profundidad. Decir que bueno, los destinatarios de esta comunidad de accesibilidad pues son aquellos gestores de portales pertenecientes a administraciones públicas. Bueno, una vez ya dentro de esta comunidad pues tenemos una serie de elementos que nos gustaría destacar. En el caso, bueno, por ejemplo, el punto fuerte, el elemento digamos, más destacado sería el servicio de diagnóstico en línea, que veremos a continuación un poco más adelante. También queremos, como decíamos, pues que sea un punto de encuentro en el que nos sirva pues, para compartir experiencias, conocimientos y cualquier tipo de información. Ya sea, buscamos que sean las dos vertientes. Por un lado, materiales generados por parte nuestra, del Observatorio de Accesibilidad, y por otro, materiales que hayan sido generados por vuestras propias organizaciones, ya sean estudios, informes, documentos que contengan arquitectura de información o resolución de problemas que creáis que pueden servir de utilidad para otras organizaciones. También está disponible un foro con el que pretendemos ayudar a resolver las dudas que pueden surgir con el uso de las guías, herramientas que estamos ofreciendo, los informes que distribuimos y demás. Y también es de utilidad para estar al tanto de las últimas novedades. En este caso, digamos, se ofrecen dos funcionalidades. Una es la de la suscripción a las noticias que vamos publicando en la comunidad de accesibilidad, relativa a esta temática de accesibilidad, y otras son las listas de distribución. Que, bueno, aquí podéis ver que tenemos dos, una es la de avisos, que está abierta a todos los actores que lo soliciten, y la de entidades locales, que es donde tenemos nuestras redes de contactos de aquellas entidades locales específicas son las que estamos realizando el análisis. Bueno, aquí tenéis una captura de esta comunidad donde podéis ver pues, bueno, las distintas pestañas, donde estará la descripción, novedades con las noticias. En estas pestañas generales donde os podréis suscribir a estas noticias. También la parte de documentación, donde estarán todos los materiales, colaboración, que es el foro, y el servicio del diagnóstico. Antes de pasar a detallar el servicio de diagnóstico, indicaros que bueno, para acceder a esta comunidad de accesibilidad, si aún no sois miembros, que esperemos que la mayoría lo seáis ya, indicar que bueno, se deberá ser personal de las administraciones públicas, tener previamente creado un usuario en PAE, que tenga un perfil de administración pública y realizar la solicitud de acceso. Pues para ello accederéis a
a esta comunidad y pulsando sobre el botón de solicitud, pues nos llegará la solicitud que nosotros aprobaremos. Pasando ya a ver un poco el servicio de diagnóstico en línea, muy brevemente, indicaros que bueno, a la hora de solicitar el análisis habrá que rellenar una serie de parámetros. El primero de ellos será el correo electrónico, donde queréis recibir el PDF con el análisis. Después, a continuación, tendréis que seleccionar el tipo de análisis que queréis realizar. En este caso, pues, por ejemplo, se podría optar por la opción de código fuente, que está más destinado a portales que no están accesibles a través de Internet, ya sean intranet o que requieran una autenticación previa. También está la opción de analizar un conjunto concreto de URLs. Y por último, que es la opción que tenemos marcada por defecto, sería el análisis de un sitio web, que permitirá pues, bueno, analizar el portal a partir de una URL raíz, que deberéis de indicar el parámetro este que estáis viendo aquí, y luego sería jugar un poco con los parámetros de profundidad y amplitud. Si seleccionamos, por ejemplo, 1 por 1, se analizará únicamente esta dirección, en la URL que se dé en el primer parámetro. En cambio, si por ejemplo se opta por la opción 4 por 8, pues se analizarán 33 URL, digamos la URL raíz que nos dais y luego 32 URL que se seleccionarán de forma aleatoria a partir de esta URL padre, digamos. También está la opción de no rastrear fuera del directorio para aquellos casos en los que el portal incluya otras secciones dentro de este. También está la funcionalidad del histórico para registrar los datos del análisis, que puede compararse de forma evolutiva con hasta 3 iteraciones previas. Y bueno, ya por último, va a seleccionar la metodología sobre la que queréis basar el análisis, que en este caso se marca la última que comentaba Elena, que se fue aprobada en abril y que aquí mismo también tendréis el enlace a esta metodología. Y también lo que comentábamos antes un poco, lo de la comprobación de enlaces rotos. Si se desmarca, pues el análisis tardará menos tiempo. Aquí tenéis por escrito también lo que hemos estado comentando para que lo tengáis también. Y a continuación, bueno, sí que nos gustaría presentar un poco por encima las guías prácticas que hemos elaborado pues, para que podáis gestionar y mantener la accesibilidad en vuestros portales. Actualmente tenemos disponibles 6 guías, aunque ahora mismo estamos terminando ya de elaborar y está muy próxima a su publicación, 2 guías más. Una sobre subtítulos en YouTube, cómo establecer subtítulos a los vídeos que estén en YouTube, y otra está relacionada con los documentos PDF y ofimáticos, que queremos que sea una guía muy breve, de una extensión no más de 10 páginas, para que podáis distribuir a vuestros gestores de contenido, para que le echen un vistazo y digamos que contengan las claves a la hora de elaborar un documento Word. Bueno, las guías que vamos a presentar pues, serían de gestores y editores de contenidos, que están muy íntimamente relacionadas, que va a presentar mi compañero David, y a continuación bueno, pasaremos a presentar la de validación de accesibilidad en portales web, contenidos multimedia, sede electrónica, documentos PDF y ofimáticos y una para aplicaciones móviles. Aquí también dejamos el enlace para que si queréis verlas más en profundidad pues podéis consultarlas. Estoy más cómodo, sí. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a hablaros brevemente de la guía para la gestión de la accesibilidad en gestores de contenido y la guía de cuestiones básicas para accesibilidad para los editores finales de contenido. Os la voy a presentar brevemente. Van a ser breves pero intensas. La primera, la de gestores, está destinada a desarrolladores y el objetivo es ayudar a los desarrolladores a la hora de implementar sistemas de gestión de contenidos accesibles. Y la guía de editores finales está destinada para ellos, para los editores de contenido, y su objetivo es ayudar a los editores de contenido en la elaboración de contenidos accesibles. Se han unido las dos, o sea, en la presentación he unido las dos guías y las he después marcado para hablar de cada una de ellas. Bueno, en esta transparencia o hoja, lo importante, que son las fases del proyecto web sobre un gestor de contenidos, lo importante es tener en cuenta que la accesibilidad se tiene que tener en cuenta en cada una de las fases. Tiene que tenerse en cuenta de manera transversal y no dejarlo para las últimas fases, porque después va a ser bastante costoso el hacer que el portal sea accesible. En cambio, con un pequeño esfuerzo en cada punto, en cada fase,
pues se puede conseguir que el portal sea accesible desde el principio. Como por ejemplo en el diseño gráfico, pues se puede tener en cuenta pues que los colores que se van a utilizar, el contraste, que el diseño sea coherente, etc. También quería decir que los gestores de contenido ya pueden ser lo más accesibles del mundo, puedes hacer el gestor de contenido más accesible, que si después el editor mete la información y no la mete de manera accesible, deja de ser vuestra página web accesible, vuestro portal. Hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, en las guías se analizan estos aspectos de accesibilidad, de los cuales solo voy a hablar de los que están en verde, y los demás, si os interesa o si queréis verlos más en profundidad, tanto los que voy a hablar yo como los que no voy a hablar, tenéis las guías para poder hacerlo. Y el foro para poder preguntar las dudas que tengáis con respecto a esas guías y los informes que os enviemos, que eso es también muy importante, que no solamente la guía, sino que ahí también podéis hacer las aportaciones consultas sobre ellas que no tengáis resueltas. Entonces, por ejemplo, en inclusión de imágenes, siempre hay que tener la posibilidad de que toda imagen tenga un texto alternativo, salvo en imágenes que sean, por ejemplo, decorativas. Entonces, en la guía de gestor de contenidos, en el gestor de contenidos, se debería implementar el campo donde se rellene el texto alternativo. Y por parte del editor de contenidos tiene que utilizar ese atributo que se ha creado en el gestor de contenidos y rellenarlo adecuadamente, considerando que debe de ser descriptivo del contenido de la imagen, no debe ser demasiado largo y preferiblemente sin abreviaturas, y si la imagen es decorativa, el texto alternativo y el título deben quedar vacíos, no debe ponerse nada. Si la imagen es compleja, deberá ofrecer también una descripción detallada. Se recomienda fijar las dimensiones de la imagen. También se recomienda usar tamaños pequeños de la imagen, lo más pequeño posible, siempre y cuando la calidad no se vea comprometida, y usar formatos que sean estándares abiertos o de uso generalizado como JPEG o NPG. En las imágenes de abajo podéis ver lo que he comentado, donde estaría el campo del texto alternativo, el campo donde se pueden fijar las dimensiones, el campo que sería descripción larga para imágenes complejas y el campo título. También comentaros que lo de fijar las dimensiones de la imagen, ponerlas fijas, es para que a la hora de cargar el navegador las páginas, las imágenes, sepa lo que van a ocupar en la página y no tenga que estar cambiando lo que es redimensionando la página constantemente. Gracias. Definición de encabezados o títulos de página. Los encabezados se consideran elementos básicos en la navegación de un portal, al igual que lo que es la estructura de los portales, pues es un elemento muy importante y que después a la hora de utilizar, por ejemplo, un lector de pantallas, que puede utilizar, por ejemplo, una persona invidente, le va a ayudar a poder moverse por las distintas secciones y poder leer en cada sección correctamente. Entonces, en el gestor de contenidos se deberá implementar que todos los estilos para marcar apartados se codifiquen como un encabezado y se tengan en cuenta la jerarquía de la estructura. También se debe controlar lo máximo posible los encabezados que pueden usar los editores finales. Por parte del editor, debe marcar todos los encabezados necesarios de la página, debe utilizar la jerarquía de niveles de encabezado correctamente y no introducir saltos, es decir, que si tiene un H1 y un H3 tiene que tener un H2, no puede haber ese salto en la jerarquía. Debe verificar que todos los elementos de encabezado tienen texto y engloban un contenido. Debe eliminar los elementos de encabezado que realmente no lo sean y que existen herramientas de validación como la Web Accessibility Toolbar que pueden ayudar a verificar la corrección de los encabezados, al igual que imágenes y otras secciones, y que después mi compañero César os presentará. Inclusión de enlaces. En el gestor de contenidos se deberá implementar que la inclusión de enlaces permite añadir un título, se puede especificar si se abre o no en una nueva ventana, pues con un texto en el que se diga que se va a abrir una nueva ventana o con un elemento gráfico, que se puedan rellenar los datos adicionales, etc. Por parte del editor deberá elegir un texto para el enlace que sea descriptivo de su destino y objetivo. Para enlaces con imágenes
deberá incluir un texto alternativo adecuado que describa el destino y objetivo del enlace de forma conjunta con el texto del enlace, si existe, si lo hay. Deberá evitar la apertura en nuevas ventanas, salvo en los casos de que los enlaces lleven a portales externos o sea un enlace para la descarga de un fichero adjunto. En ese caso sí que se permite la apertura en nueva ventana, o se recomienda. Inclusión de ficheros adjuntos. En el gestor de contenidos es recomendable que los enlaces a ficheros adjuntos sean diferenciables visualmente del resto mediante el uso de hojas de estilo o mediante iconos representativos del formato del fichero. Aquí abajo podéis ver, por ejemplo, un enlace en el que se ve cómo se diferencia correctamente el texto con un azul y un subrayado, y en la que se añade un icono con el tipo de fichero que se va a descargar. Bueno, es también recomendable incluir la información más relevante del fichero o un resumen en HTML, es recomendable pero no es obligatorio. En el gestor, por parte del editor, debe utilizar formatos que sean estándares reconocidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y que sean de uso generalizado, como PDF, DocX, ODT, XML, etc. Si el formato del fichero posee características propias de accesibilidad, habrá que revisar que dicho fichero sea accesible. Es decir, no solo el enlace tiene que ser accesible, sino que si el fichero es un fichero PDF, ese fichero tiene que ser accesible también. Utilizar ficheros de tamaño reducido para que sea fácil la descarga o rápida la descarga. Abrir el enlace en ventana nueva avisando adecuadamente al usuario. Se debe disponer de un texto de enlace descriptivo del fichero que se vincula y se recomienda incluir en el fichero de enlace una indicación sobre el formato del mismo junto al texto replicado del enlace. Como podéis ver en el ejemplo que teníamos, aquí abajo se ve que se avisa de que es en formato PDF. Identificación de listas. En el gestor de contenidos se deberá implementar el poder usar listas de los distintos tipos y que queden correctamente etiquetadas. Como sabréis, existen tres tipos de listas: la lista no ordenada, la lista ordenada y la lista de definición, que se etiquetan con las etiquetas UL, OL y DL, respectivamente. En el editor se debe tener en cuenta que nunca se deben generar una lista con guiones, puntos, asteriscos. Siempre se tiene que utilizar lo que se ha implementado en el gestor de contenidos, y aquí podéis ver en la parte de abajo pues, los típicos iconos para listas ordenadas y no ordenadas y lo que son las sangrías. El editor también tendrá que marcar todas las enumeraciones de elementos como listas, no podrá hacerlo de otra manera, y verificar que las listas empleadas, así como sus posibles listas anidadas, estén construidas correctamente y se aniden correctamente. Es decir, que si una lista contiene otra lista, que esté bien anidada y que las etiquetas de apertura y de cierre estén bien puestas y que las tenga. Inclusión de tablas de datos. En el gestor de contenidos se debe evitar por completo maquetar un portal haciendo uso de tablas. Se debe incorporar los campos necesarios para que los editores construyan las tablas correctamente. Las propiedades visuales como el borde, el estilo entre celdas, etcétera, se debe establecer mediante hojas de estilo. Y las tablas de datos complejas deberán marcar las asociaciones entre las celdas de datos y los encabezados de fila y columna y especificar un breve resumen de las características de la tabla. Por parte del editor deberá evitar el uso para maquetar la información, salvo en el caso, y se permite, para el caso de pequeñas secciones en las que el contenido se pueda leer fila a fila, linealmente de fila a fila. Y deberá emplear preferentemente tablas de datos sencillas, en las que tenga solo un encabezado y una fila de encabezado y una columna de encabezado. Deberá marcar los encabezados de fila y columna con los estilos del gestor de contenidos y no mediante características de presentación como podría ser el subrayado o la negrita, por ejemplo, o el color. Es recomendable especificar un título para la tabla y utilizar unidades de medida relativas, no utilizar píxeles, para definir las dimensiones de la tabla. Aquí abajo se puede ver unas capturas de un gestor de contenidos en el que se ve cómo se puede elegir la primera fila, que es la que contiene los encabezados, donde tiene el campo título y el campo síntesis, que sería el campo resumen para tablas complejas, y el porcentaje
de las dimensiones de la tabla en vez de ponerla en píxeles. Bueno, identificación de cambios de idioma en el gestor de contenidos. Se debe poder marcar adecuadamente cualquier cambio de idioma. Este se identificará mediante el atributo lab y no es necesario identificar aquellos cambios de idioma, por ejemplo, en direcciones, nombres propios o en palabras extranjeras que se utilicen en nuestro idioma. Uso de unidades relativas. Se recomienda el uso de unidades relativas para redimensionar texto, tablas, imágenes, etc. y poder adaptarse a las necesidades y preferencias de los usuarios. Actualmente todos los navegadores disponen de la función zoom que permite aumentar el tamaño manteniendo la legibilidad y funcionalidad. En el caso de Internet Explorer, a partir de la versión 7 ya incluye esta funcionalidad. Y doy paso a mi compañero que os hablará de la guía de validación de accesibilidad. Bueno, en cuanto a la guía de validación de accesibilidad web, comentaros que bueno, está destinada para un amplio rango de perfiles, ya sea desarrolladores, editores de contenido, responsables de accesibilidad de portales y, por supuesto, bueno, auditores o consultores que vayan a realizar estas evaluaciones de accesibilidad. Tienen como objetivo pues, servir de referencia para evaluar la accesibilidad de un sitio web. Para ello pues, vamos a mostrar una serie de herramientas de apoyo, ya sean automáticas y manuales, y también queremos concienciar acerca de la importancia de la accesibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de un portal, ya sea desde la fase de diseño del portal y hasta su monitorización. Bueno, como decíamos, es imprescindible que estemos desde el primer momento evaluando la accesibilidad porque, bueno, como todos sabéis, si detectamos un problema de accesibilidad en la fase final, esto nos va a suponer un mayor coste y un mayor tiempo de darle solución a este problema. Es por ello que los diseñadores gráficos, como comentaba mi compañero David, desde el primer momento deben de prestar atención al uso de colores, contrastes, encabezados, elementos estructurales que se incluyan en las distintas plantillas. Y también pues, bueno, planificar una serie de revisiones de accesibilidad ya durante la fase del desarrollo. En esta guía se plantea una metodología que se debería seguir a la hora de evaluar un portal que tengamos ya en producción, que ya esté en Internet. Se compone de una serie de pasos muy básicos, son 4. El primero de ellos sería especificar el ámbito de la evaluación, el siguiente analizar el diseño del sitio web, y luego ya a continuación pues, bueno, seleccionar una muestra representativa de nuestro portal que nos dé una visión global de este, y cuarto ya pues analizar esta muestra. El primer paso, bueno, tendremos que determinar 2 elementos, el nivel de conformidad sería el AA, ya que nos lo está exigiendo la ley, y luego determinar pues, el alcance del sitio, que son las páginas que vamos a incluir en la evaluación. El siguiente paso sería analizar el diseño del sitio y para ello pues, tendremos que identificar qué páginas son las comunes, por ejemplo, inicio, contacto, mapa del sitio, etc. El siguiente sería identificar los distintos tipos de plantillas que tenemos en nuestro portal y páginas que contengan los diferentes tipos de elementos estructurales. Con esto nos referimos pues, a tablas, listas, contenido multimedia, formularios, páginas que estén incluyendo el JavaScript, etc. También identificaremos páginas o funcionalidades imprescindibles en nuestro portal, como puede ser la página de identificación, la que nos permita tramitar un pago. Y también identificar qué tecnología estamos usando aparte de HTML y CSS, si estamos utilizando otras tecnologías, ya sea Ajax, JavaScript, cualquier otra cosa, sí que deberemos de identificarlas. En cuanto al siguiente paso sería ya seleccionar una muestra representativa del portal. Lo que buscamos es tener una visión global del sitio, ya que en función del tamaño lo más normal es que no sea viable analizar todas las páginas del portal. Por ello, conseguir analizar entre 10 y 50 páginas pues sería lo ideal. ¿Qué vamos a incluir en esta muestra? Pues lo que hemos estado comentando antes, páginas y funcionalidades comunes, distintos tipos de páginas, las distintas tecnologías que estamos usando, las páginas más visitadas, páginas relevantes para personas discapacitadas, como aquella que comentaba Elena al principio, la que está incluyendo la declaración de accesibilidad. Si hay procesos, esto es importante, sí que debemos de incluir todas las páginas de este proceso, ya que el proceso debe de ser accesible, digamos, de forma completa. Si una de las páginas no es accesible, no se podrá completar el proceso.
Y luego, por último, añadiremos un conjunto reducido de páginas aleatorias que nos va a indicar pues, bueno, la fiabilidad de los resultados. Y bueno, una vez que ya tengamos esta pequeña muestra representativa, comprobaremos la accesibilidad sobre ella, que cumplamos todos los requisitos de AA, y para ello pues, bueno, deberíamos de apoyarnos tanto en herramientas automáticas como en manuales. Una breve comparativa, bueno, decir que las herramientas automáticas nos van a permitir, como es lógico, identificar los problemas de forma más rápida y que no es necesario tener un conocimiento previo para lanzar estas herramientas. Sin embargo, este tipo de herramientas automáticas no nos van a detectar todos los problemas, incluso pueden llegar a indicarnos falsos positivos. Por otro lado, las herramientas manuales sí que van a requerir un mayor tiempo y un conocimiento previo para poder ejecutarlas. Es por ello que la solución sería la intermedia, utilizar métodos automáticos y métodos manuales para analizar nuestro portal. Decir también que bueno, el servicio de diagnóstico que hemos presentado antes solo está realizando validación automática sobre algunos requisitos concretos. Siempre deberemos complementarlo con validaciones, ya sean manuales o automáticas, sobre los requisitos que nos están llegando a cubrir. Una breve presentación sobre alguna herramienta automática, bueno, es decir, Tau, lo conoceréis algunos de vosotros, es muy parecido al servicio de diagnóstico, se pide un informe y nos indica las líneas de código donde tenemos los errores y advertencias que deberíamos de revisar, ya sea de forma manual o porque no se han podido analizar de forma automática. La herramienta Wave, que da una perspectiva distinta, ya que nos permite ver de forma visual sobre la propia página donde tenemos localizados, pues, por ejemplo, encabezados, textos alternativos de imágenes, etiquetas WYARIA que hayamos incluido, si estamos utilizando JavaScript, etc. También es interesante porque es una herramienta que se puede utilizar para validar un portal cuando está ya desde la fase de desarrollo, o por ejemplo, para páginas que tenemos, para páginas de intranet, etc. También, como comentaba mi compañero David, ya herramientas manuales, pues bueno, tendríamos la Web Accessibility Toolbar, que es un complemento para Internet Explorer. También es muy útil para editores de contenido, ya que nos va a permitir pues bueno, un poco de redimensionar el tamaño de la ventana del navegador, activar o desactivar las hojas de estilo, resaltar imágenes junto con su texto alternativo. También realizar algunas pruebas de color para ver cómo se vería la página en una escala de grises, realizar los contrastes. Y luego también una funcionalidad interesante es que nos permite ver un listado de los enlaces que tenemos incluidos en nuestra página. Estos enlaces los muestra en una ventana distinta para que podamos analizar fuera de su contexto si estos enlaces son significativos por sí mismos. Bueno, también lo que decíamos, la Web Developer Toolbar es prácticamente igual, pero para Mozilla Firefox. Y el Contrast Analyzer, pues bueno, nos va a permitir analizar el contraste entre dos colores que le demos para ver si es suficiente o no. Y bueno, ya por último, esta guía de accesibilidad sí que plantea que deberemos de implantar una política de monitorización para evitar que los portales se vayan degradando conforme vayamos añadiéndole nuevos contenidos. Entonces propone un modelo a seguir que podría ser utilizar una herramienta automática que vaya identificando y alertando de forma periódica sobre posibles problemas detectados. Plantea que hay herramientas comerciales, pero que también se puede utilizar para una cobertura parcial, pues pedir al menos una vez al mes un estudio de páginas aleatorias al servicio de diagnóstico y luego complementarlo con revisiones manuales por expertos. Y también tener en cuenta que si hay cambios significativos, pues sí que deberíamos de volver a realizar de nuevo el portal. Bueno, os voy a hablar ahora de la guía de accesibilidad de contenidos multimedia. Dicha guía está pensada para desarrolladores y está basada en el WCAG 2.0 y su objetivo es ofrecer una visión general, explicar los principales métodos para la inclusión de audio y vídeo en un sitio web y explicar las características de accesibilidad que deben de reunir. Antes de continuar, comentaros que en la Directiva UE 2016/2102 se ha exceptuado, como ya comentó Elena, el contenido multimedia en directo del cumplimiento de los criterios de accesibilidad. Entonces, voy a hablar solo del vídeo y el audio pregrabado. Para alcanzar un nivel de prioridad 1, se debe incluir una transcripción textual junto al vídeo en el que toda la información auditiva y visual tiene que estar transcrita en texto. Se deberá incluir también los subtítulos, que pueden ir o incrustados o en un fichero externo.
Los destellos y parpadeos tienen que ser los apropiados, es decir, no pueden tener más de 3 destellos por segundo, y si es un parpadeo no puede durar más de 5 segundos. Hay que evitar que cuando se cargue la página esté activada la reproducción automática y empiece el vídeo a reproducirse. Tiene que estar deshabilitada la reproducción automática. Tiene que poder manejarse el vídeo a través del teclado y el orden de tabulación debe ser adecuado. Para poder alcanzar un nivel de prioridad 2 en vídeo pregrabado se tiene que incluir audio descripción, que es que todas las imágenes que sean relevantes se incluya una descripción sonora. Por parte del audio, para alcanzar un nivel de prioridad 1, pues se exige lo mismo más o menos que un vídeo, que es que tenga una transcripción textual, que se evite la reproducción automática, que se pueda manejar el vídeo a través del teclado y que el orden de tabulación sea adecuado. Para alcanzar un nivel de prioridad 2 no existen requisitos, y para alcanzar un nivel de prioridad 3, que no es obligatorio ni se exige por ley, pues en el caso de audio pregrabado sí que el sonido de fondo debe ser bajo o ausente. Y bueno, luego ya de forma un poco más breve introducieron la guía de accesibilidad en sede electrónica. Decir que esta guía está focalizada en aspectos específicos de accesibilidad que se pueden encontrar en sedes electrónicas, como son la identidad y firma electrónica, el uso de formularios electrónicos, y luego ya también se comentan un poco cuestiones genéricas que sí que aplicarían a cualquier portal. Con esta guía se adjunta también un ejemplo de un formulario accesible, para que podáis utilizarlo como modelo de referencia para comprobar vuestros formularios. Decir que el uso del sistema de identidad y firma electrónica no impide que un trámite sea accesible, siempre y cuando la tecnología que se esté utilizando, sea JavaScript, Applet, ActiveX o lo que sea, se use siempre de forma accesible y compatible con los productos de apoyo. Indicaros también que desde la ESGAL se revisa constantemente la accesibilidad de los productos de identidad y firma electrónica que se están ofreciendo a las distintas administraciones públicas. Algunos aspectos que se tienen en cuenta que deberíamos de tener en cuenta dentro de los formularios, pues sería que todas las etiquetas estén asociadas de forma explícita a los controles del formulario, que se esté marcando de forma adecuada la información adicional, ya sea los campos obligatorios, como la etiqueta obligatorio o el símbolo del asterisco, y indicar valores y formatos posibles. También sería importante agrupar elementos relacionados dentro del propio formulario, como las listas de seleccionables, desplegables, y luego informar sobre errores de validación que se produzcan al introducir los datos. Es importante que estos avisos se estén mostrando en formato texto y antes del formulario, que es cuando realmente le son útiles al usuario. También identificar los pasos de un proceso para que el usuario sepa siempre dónde está. Y cuando hay transacciones que tengan implicaciones legales, económicas o que puedan suponer la pérdida de información personal, pues sí que deberíamos permitir siempre al usuario revisar esta información y poder modificarla en caso de que él detecte que hay algo incorrecto. En cuanto a la guía de accesibilidad de documentos en PDF, indicaros que no debemos de abusar de documentos PDF para proporcionar la información. Únicamente deberíamos utilizarlo para aquellos documentos o guías que estén destinados a ser impresos, o también para aquellos que contengan información muy extensa, ya sea boletines oficiales, actas, etc. Digamos que hay dos tipos de documentos PDF. Unos que nunca deberíamos de utilizar, que son aquellos que han sido escaneados, salvo que les estemos utilizando un proceso de conversión OCR que convierta esta imagen en texto etiquetado, que en este caso ya sí que podría ser accesible. Y luego lo más usual es utilizar archivos de texto que hemos generado a partir de herramientas ofimáticas, ya sea Microsoft Word o LibreOffice, que son en lo que se centra esta guía. ¿Qué tiene como objetivo? Pues que sirva de apoyo antes y durante el proceso de elaboración del documento Word, para que tanto este documento Word como el documento PDF que obtengamos sean accesibles. Esta guía se está apoyando en productos como Adobe Acrobat, PDF Maker y en funcionalidades nativas de Word.
Decir que, bueno, algunos aspectos que deberíamos de considerar a la hora de elaborar un documento Word es utilizar siempre los estilos que nos está proporcionando ya Word y las funcionalidades propias que nos da. Por ejemplo, para los encabezados y párrafos, pues utilizar los estilos que ya nos da y si queremos, pues podemos modificarlos, pero sí que es interesante utilizar los que ya nos están dando. Sí podemos realizar modificaciones, pero usar los que ya nos dan porque nos va a permitir mantener bien la estructura del documento. Luego también, bueno, una serie de aspectos como incluir texto alternativo a imágenes, las listas, tablas, las columnas y demás. Sí que es importante utilizar las funcionalidades que nos da Word, no simularlas, utilizando tabulaciones, espacios, guiones, porque eso no va a hacer que el texto no esté etiquetado. Las tablas, lo que decíamos, no simularlas. Si nos encontramos con tablas complejas, tratar de convertirlas a tablas sencillas, de forma que solo tenga una única fila de encabezado. Y bueno, los enlaces, pues incluirlos como hipervínculos dentro del documento. Decir que una vez que se han tenido estas consideraciones que hemos explicado de forma muy rápida, ya tendríamos, digamos, el documento Word preparado para generar un PDF accesible. ¿Cómo hacerlo? Bueno, decir que lo que sí que no podemos hacer es utilizar la opción de imprimir como PDF. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar una imagen del documento que lo que hace es que nos estamos cargando todas las etiquetas que hemos generado previamente. Para ello tenemos dos alternativas para evitar esta opción. Utilizar o bien la opción del PDF Maker que nos da Adobe Professional y luego la otra opción que a partir de Word 2007 nos proporciona la opción de guardar como PDF. Esto sí que nos va a permitir obtener el PDF accesible y también es muy interesante porque no todas las personas que están generando estos documentos Word tienen acceso a PDF Maker. Y bueno, ya por último decir que a partir de Word 2010 sí que han incluido una herramienta que nos va a permitir validar la accesibilidad del documento Word que estamos generando antes de generar el PDF. Bueno, para terminar, voy a presentaros la guía de accesibilidad de aplicaciones móviles. Esta guía se ha creado hace poco y es la última que hemos subido. Bueno, esta guía se basa en la Directiva 2016/2102, en la norma N301-549, que en España se materializa como la norma UNE N301-549, que la podéis descargar de manera gratuita a través de la página del PAE. Bueno, y que a finales de año esta norma va a tener una revisión y recordaros que a partir del 23 de junio del 2021 todas las apps, todas las aplicaciones móviles van a tener que ser accesibles, tanto nuevas como antiguas. Esta guía está destinada para desarrolladores y evaluadores de aplicaciones móviles y el objetivo es ayudar en la creación y evaluación de aplicaciones móviles accesibles, comprender los distintos tipos de accesibilidad discapacidad existentes, y detectar las carencias que puedan reducir la accesibilidad en las aplicaciones móviles. En esta guía se presentan unas buenas prácticas a la hora de desarrollar las aplicaciones para que sean accesibles. Y lo primero que se hace es contestar a la pregunta de la responsabilidad del desarrollador. ¿Cuál es el papel del desarrollador de la aplicación? El desarrollador es responsable de que cualquier usuario pueda acceder a toda la información y funcionalidad proporcionada por su aplicación a través de la capa de accesibilidad que pone a disposición las herramientas de apoyo. Bueno, la capa de accesibilidad la suelen proporcionar los sistemas operativos móviles. Actualmente se puede decir que Android e iOS cuentan con esa capa de accesibilidad y se puede decir que son sistemas operativos móviles accesibles. Si quisiéramos desarrollar nuestra aplicación en una plataforma que no fuera accesible, normalmente se recomienda no hacerlo, o sea, no ponerte a hacer tu aplicación en esa plataforma. Pero si aún así quieres desarrollar tu aplicación en una plataforma no accesible, tienes que suplir las carencias de accesibilidad creando los componentes que hagan falta. Y eso conlleva un grandísimo esfuerzo, tanto económico como de personal. Con lo cual, intentar evitarlas.
Bueno, en las buenas prácticas también se presentan unas directrices comunes a todos los sistemas operativos móviles para el desarrollo de nuestras aplicaciones, como por ejemplo definir que hay que definir las propiedades de los componentes, como por ejemplo que las imágenes dispongan de texto alternativo. También habrá que definir lo que es la navegación, que es en qué orden se va a poder navegar, qué elementos van a ser receptores del foco, etc. Habrá que definir también el diseño de la interfaz, lo que es el tamaño que va a tener nuestra aplicación y cómo se va a adaptar a las distintas pantallas de los distintos dispositivos, el contraste que tendrán los colores. Si tiene destellos, pues eso, intentar evitarlos. Después habrá que definir también la ayuda a la entrada, es decir, si vamos a activar el autocompletado, vamos a activar el portapapeles o la entrada por voz. Habrá que definir qué alternativas de entrada vamos a implementar o permitir para gente con problemas de movilidad, como puede ser la alternativa para dobles pulsaciones o para pulsaciones mantenidas. Habrá que definir también las alternativas de salida, como puede ser una alternativa visual, auditiva o áptica. En el caso de que, por ejemplo, la salida habitual de nuestra aplicación sea una salida visual por la pantalla, pues dar la opción de que pueda tener también una salida de sonido o de vibración. Y los elementos molestos, si necesarios, habría que evitarlos o reducirlos al mínimo. Cada sistema operativo móvil tiene instrucciones prácticas de cómo introducir sus elementos para que funcione correctamente su capa de accesibilidad y se deben consultar y estudiar en cada caso. Bueno, aquí ya mi compañero habló de la validación automática y manual y que es recomendable utilizar métodos combinados de ambas. En el caso de aplicaciones móviles, las herramientas que existen son bastante escasas y aquí en la tabla de abajo se presentan pues determinadas aplicaciones o herramientas que os pueden ayudar pues para Android, iOS o Windows. Y para terminar, os presentamos una tabla con los productos y herramientas de apoyo a la accesibilidad, tanto las que vienen integradas o ya incrustadas en los distintos sistemas móviles operativos o las que puedes utilizar a mayores. Por último, animaros a que descarguéis las guías y les echéis un vistazo. Simplemente ya como conclusión final, resumen de algunas cosas para que tengáis en cuenta. Todas estas guías están generadas con licencia Creative Commons, es decir, están abiertas a que cualquiera pueda modificarlas, mejorarlas y utilizarla dentro de sus organizaciones. La guía de editores finales de contenido es una guía que si no tenéis algo específico dentro de vuestra institución, es algo tremendamente útil, porque al final es muchas veces lo que está pasando, se está atendiendo desde el punto de vista tecnológico, pero los editores no están siendo conscientes de cómo tienen que utilizarlo. Esa guía, aunque por defecto en el portal está colocada en formato PDF, si alguien estuviera interesado en utilizarla, personalizarla dentro de su organización, si nos lo solicitáis al observatorio no tenemos ningún inconveniente en pasarla también en el formato Word editable. Y simplemente lo que hemos querido es hacer un pequeño barrido de cuáles son las cuestiones de accesibilidad que hay que tener en consideración. Pero esto es para hacerle una guía y, como ya he dicho, una lectura más exhaustiva y, como os he dicho también en algún momento, de verdad, usad también la parte del foro. La parte del foro, aparte de que podáis preguntar consultas, para nosotros nos resulta tremendamente útil que también nos deis vuestro feedback. La forma de implementar portales, pues casi podríamos decir que por cada portal hay una forma distinta en haber implementado determinadas cuestiones en el portal. Si nos reportáis cuestiones que no entendáis bien, los informes de errores que os estamos enviando, las sugerencias que os estamos haciendo, los errores en sí mismos que estamos detectando, o sea, nosotros esta herramienta la mantenemos viva
día a día, probablemente no se ha incorporado al día siguiente, pero en el siguiente desarrollo que hagamos, la siguiente versión que hagamos, nosotros vamos a ir incorporando todos esos cambios y mejoras. Y eso solo es posible si recibimos vuestro feedback. Si solamente es la experiencia al final que tenemos nosotros desde el punto de vista interno del Ministerio, pues queda muy reducido. Entonces, de verdad, no tengáis ningún inconveniente nunca en escribiros diciendo, oye, es que me ha detectado esto que no debería de ser o esto que me habéis dicho no lo he entendido. Porque a nosotros es nuestra mejor herramienta para mejorar todas estas herramientas y, por supuesto, abiertos también a que nos hagáis algún otro tipo de sugerencia o de materiales o de cuestiones que pueda ser necesario acometer y poco a poco las iremos poniendo en la línea de tareas pendientes para irlas acometiendo con el tiempo. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchas gracias, Elena. Bueno, yo creo que lo primero, agradeceros el trabajo que estáis haciendo desde el observatorio, que creo que es muy importante y que nos va a ayudar a todos a cumplir con la normativa. Eso por un lado. Sobre el tema, esto no lo he comentado al principio, vamos a tener una última mesa al final con un turno de preguntas. Iros anotando todo, en vez de ir parando cada mesa para esas preguntas, anotarlas, que al final vamos a tener ocasión de que nos responda tanto el Ministerio como el resto de los participantes. Ellos también. Ahora está previsto un descanso.